Bien, le damos la bienvenida a todos ustedes en esta noche y que Dios les bendiga a todos. Están entrando poco a poco los estudiantes, así que siempre es bueno estar con ustedes y continuar el estudio de la palabra. En esta noche, el pastor Gregorio nos va a guiar en el estudio del libro de los Salmos y él es pastor. Él se va a presentar de nuevo para aquellos que no lo conocen, para que conozcan un poco acerca de él. Él y yo nos conocemos hace años, pero el año pasado, una conferencia que hubo aquí en la Florida, él participó de una conferencia que dimos nosotros sobre el seminario, se interesó y hoy en día hay como 15 o 20 de su iglesia que están tomando el curso y él se ha añadido a ser uno de los instructores. Así que le damos la bienvenida a él una vez más. Uh, yo voy a tener un momento de oración y después vamos a dejar que él se presente y entonces dé la clase en esta noche. Al final, como siempre, daremos unos minutos para pregunta y respuesta. Le digo que ahora, el 1 de febrero, mi esposa y yo salimos para El Salvador. Así que le pido que estén en oración por nosotros. Estaremos ahí del 1 hasta el 6 de febrero y vamos a estar conociendo algunos nuevos estudiantes que van a empezar ahora esta semana y vamos a estar dando algunos estudios y lo demás, varias presentaciones a pastores ahí en El Salvador. Así que les pido que oren por nosotros, por salud, por protección y que el Señor guarde nuestra salida, nuestra entrada y el Señor sabe todas las cosas. Así que entregamos esta noche al Señor. De nuevo damos la bienvenida a todos los pastores, a los ancianos y a todos los hermanos que están participando en esta noche. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque nos da el privilegio una vez más de abrir tu palabra y estudiarla, escudriñarla, aprender y aplicar ella a nuestra vida. Señor, me recuerda, me viene a memoria uno de los salmos tan lindos, el Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, mi Dios, porque tú eres el buen pastor, podemos confiar en ti. Y el Señor continúa guiando nuestras vidas, nuestra salida, nuestra entrada. Señor, mira sobre nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ponemos nuestra vida delante de ti, ponemos nuestros países, ponemos el mundo, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo, tanto que te necesitamos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, vivir por fe, un día a la vez, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad para tu pueblo. Para nosotros es un privilegio, Señor, ser parte de este seminario. Te damos a ti toda la gloria porque reconocemos que tú eres el que estás levantando este seminario para ser un seminario global con muchos estudiantes, Señor, y te doy gracias por los testimonios que escuchamos, Señor, casi toda la semana, Señor, de la bendición que ha sido las lecturas, las enseñanzas, Señor, y te pido que tú sigas edificando la vida de cada pastor, cada ministro, cada líder, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrada a ti. Te pido, Espíritu Santo, que siga obrando en nuestro corazón, cambiando lo que hay en nosotros que no es de tu agrado y ayudándonos, Señor, a vivir una vida que te glorifica a ti, Señor. En esta noche doy gracias por mi hermano Gregorio, el pastor Gregorio, que tú le bendigas una vez más, Señor, en esta enseñanza que nos va a traer en esta noche, que sea de gran bendición para todos nosotros. Así que entregamos este momento a ti, entregamos a ti, Señor, todas nuestras peticiones que tú conoces y esperamos en ti. Alabado es tu nombre, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a, déjame ver, Gregorio, cómo te puedo abrir ahora tu micrófono. Quiero abrir tu micrófono. Tú lo puedes hacerte a mute. Ya lo hice. No, se me fue. Espera un momento. Vaya a ver si usted puede abrir su micrófono ahora, hermano. Ok, ¿Me escuchan perfecto. bien? Sí. Entonces voy a hacerle a usted el presentador, entonces para que usted tome entonces el manejo de esto. Ok, muy bien. Ok. Bueno, déjenme compartir un poquito la presentación y empezar
Muy bien. Bueno, como dijo el pastor Roger, gracias por permitirme hoy compartir con ustedes este libro tan hermoso que es el libro de los Salmos. Vamos a estar viendo algunas cositas. Mi deseo es que usted se enamore del libro de los Salmos, que los medite en ellos, que los piense, que los estudie, que los viva. Mi nombre es Gregorio, yo soy el pastor. Hace 15 años estamos sirviendo en la iglesia Anastasia aquí en San Agustín, en el norte de la Florida. Este es mi primer ministerio, así que el Señor nos llamó aquí a servir en San Agustín y haciéndolo con mucho cariño. Tengo mi esposa, ya de casi 30 años de casados, tenemos dos hijas, ya casadas también, y tenemos 2 nietos también que nos han robado el corazón, así como los del pastor Roger también. Así que contentos hoy de estar aquí y de compartir con ustedes dos o tres cositas del libro de los Salmos que creo que, o espero, mi oración es de que hable a su corazón, hable a su mente. El libro de los Salmos utiliza todo el ser humano, utiliza la mente, el cuerpo, los sentimientos, la voluntad, para poder alabar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo sé que el pastor Roger ya oró, pero me gustaría simplemente tener una pequeña oración para ponernos, no solamente ponerme, sino ponernos en manos del Señor. ¿Ok? Padre, gracias por este día, gracias por cada una de las personas que hoy están aquí, Señor, escuchando de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, úsame, Señor. Te pedimos que nos hagas menguar para que tú seas exaltado como lo hacía el salmista, Señor. Así que gracias por este tiempo, Padre, y enséñanos. Declaramos nuestra total dependencia de ti. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te pedimos todo esto, Padre. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues entonces el libro de los Salmos en su material, Perspectiva General del Antiguo Testamento, son las páginas 161 y 177. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, aparte de algún material extra que me gustaría compartir con ustedes, pero eso es en su libro el material que vamos a estar viendo. Como dijo el pastor Roger, ya él a lo mejor ya lo hizo, pero por favor, si no tiene mute su micrófono, en este momento es un excelente tiempo para hacerlo. Se lo agradecería. Este es uno de los libros que yo llevé tanto en el seminario como en unas conferencias de consejería bíblica que tomamos ya hace algunos añitos. Encountering the Book of Psalms de Hazel Bullock. Un excelente libro. Algunos de los ejemplos y comentarios que voy a hacer el día de hoy vienen de este libro. Lamentablemente no está en español, pero si usted a lo mejor entiende un poquito de inglés, este es un buen libro de referencia que usted puede adquirir, ¿ok? Entonces, hablando un poquito, la primera exhortación que tengo para ustedes es que los salmos son palabras de Dios. En el material, el volumen 2, el autor nos llama un poquito a no tomar los salmos simplemente como un material devocional, que generalmente es el caso. Simplemente leemos un poco de salmos y podemos ver y podemos simplemente pasar un tiempo devocional, que es parte, pero no lo es todo. Uy, perdón, un gatito me tiró ya mi esposa lo acomodó muy bien. Entonces, les decía, no tomemos los salmos simplemente como un aspecto devocional. Es palabra de Dios, por lo tanto no se nos olvide las reglas de un poquito lo que aprendimos en el volumen número 1, el método de estudio bíblico y reglas de interpretación en la página 32. Así está bien, hermano. Thank you. Así que, y es un buen tiempo para recordar algunas de esas, rápidamente, algunas de estas cosas que hemos aprendido. El paso número 1, no sé si se recuerdan ustedes, en la página 32 en adelante del volumen número 1, lo que son las reglas de interpretación bíblica. Primero dice observar, ¿qué es lo que el texto dice? Muchas veces, como sabiamente nos recuerda el autor del material de nosotros, del seminario, muchas veces se nos olvida esto. Realmente tomamos los salmos simplemente como algo devocional, ¿no es cierto? Entonces, ver las palabras, ver la estructura, en fin, todo lo que aprendimos. Es una excelente oportunidad también para recordarles que si usted no usa lo que usted está aprendiendo,
no lo va a aprender, se lo va a olvidar. Así que en la medida que sea posible, utilicemos lo que vayamos aprendiendo de cada libro, de cada lección que veamos, ¿ok? Paso número 2 es interpretar qué es lo que el texto significa. Aquí tenemos que ver el texto literalmente, verlo en su contexto, en su trasfondo histórico. Trasfondo histórico es parte del mensaje también, porque es parte de la vida del autor original y del mensaje que el autor original le daba a la audiencia original, que es a donde queremos primeramente ir. No empezar qué esto significa para mí, sino lo que el autor original o lo que Dios a través del autor original quería llevar a la audiencia original. Y ya después hay un tiempo para la aplicación, que este principio bíblico, que esta enseñanza, qué es lo que el autor está diciendo a su audiencia, significa para mí el día de hoy. Hay a lo mejor algún principio que aplicar, mandamiento que obedecer, una actitud que cambiar, una verdad que creer, etcétera. Todo esto ya lo hemos visto, simplemente es un repaso rapidito para que recordarnos que si no aplicamos lo que aprendemos, lo vamos a olvidar. ¿Ok? Los salmos son poesía hebrea. Nuevamente, en el volumen 1, las reglas de interpretación bíblica, a partir de la página 63, tenemos algunas características de la poesía hebrea. Y para mí lo más importante, pero también lo que más me ha ayudado a entender y a estudiar mejor los salmos, es que la poesía hebrea, a diferencia de la poesía actual, no hace rima con palabras, sino con pensamientos, con ideas, con conceptos. Y esto, si usted es maestro o si usted tiene el don de la enseñanza o le gusta enseñar, debería de maravillarlo, porque en lugar de la música, en lugar de los sonidos, en lugar de la melodía, la poesía hebrea hace rima con ideas, con pensamientos. Y es algo que debemos de tener en mente, porque es diferente nuevamente a la poesía actual, que nos ayuda, que nos va a ayudar. Ahorita voy a enseñarles algunos casos donde esto me ayuda no solamente a entender mejor el mensaje, sino a comprenderlo mejor, a expandirlo. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Una de esas características es el paralelismo, donde generalmente hay dos ideas o dos líneas en el texto bíblico de los salmos y la poesía hebrea en general, pero estamos hablando de los salmos. Dice, la idea expresada en la primera línea es repetida en la segunda, da una cuestión de énfasis, o la idea expresada en la primera línea es explicada o expandida en la segunda. Por eso les digo, es importante tener esto en mente, porque eso nos ayuda a entender mejor el mensaje que está hablando el salmista o que está expresando el salmista. La idea expresada en la primera línea es contrastada en la segunda. Y aún estos contrastes, esas comparaciones, nuevamente nos ayudan a entender mejor el texto bíblico. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Después viene la segunda parte de ese versículo, de ese salmo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Se repite una idea expresada en la primera línea de quién he de atemorizarme. Entonces, nuevamente, aparte de que este salmo es hermosísimo, nos ayuda también a entender de que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué significa eso? Que es la fortaleza de mi vida, que es el que me cuida, que es el que me provee, que es el que me protege. Por lo tanto, ¿a quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Eso es un ejemplo simplemente de un paralelismo. Y nuevamente, cuando usted empieza a entender esto, empieza a entender o empieza a expandir un poquito el concepto o la enseñanza de lo que el salmista está tratando de decir. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Nuevamente, hay dos líneas. ¿Por qué es bendito Jehová? Porque Él escucha nuestras oraciones. A lo mejor no contesta siempre lo que nosotros queremos que Él nos dé o nos diga, pero Él escucha nuestras oraciones. Sus ojos están atentos a nuestros clamores. Por lo tanto, siempre podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. ¿Por qué es bendito Jehová? Nuevamente, la explicación se da en la segunda línea, que oyó la voz de mis ruegos. Algunas veces es contestar preguntas en la segunda línea. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Y no solamente el joven, sino cada uno de nosotros, ¿no es cierto? En mi corazón, decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, nuevamente, esto, más que lo que estoy compartiendo es maneras de que usted pueda entender mejor el mensaje de lo que el salmista está tratando de decir. Eh, Estos confían en carros y aquellos en caballos del Salmo 20, mas nosotros, ahí hay una comparación, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Cuánto debemos de aprender de estos salmos, no es cierto? Muchas veces nuestra seguridad, nuestra fortaleza, donde nosotros ponemos nuestra confianza está en nuestras capacidades, en nuestras posesiones, en lo que sabemos, en nuestros títulos. Pero el salmista decía, más que confiar en carros y aquellos en caballos, y está hablando de guerra, de luchas. Dice, más que en eso nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. De Él tendremos memoria, de Él nos acordaremos cuando estemos en dificultades, luchas, guerras, batallas, conflictos. Eh, Nuevamente, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y si se miran, hay como una una continuación del pensamiento. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos Dios trastorna. También es un contraste donde el Señor ve por los suyos y castiga a aquel que no está en sus caminos. Otra parte del paralelismo, otra característica de la poesía hebrea son los quiasmos, que se llaman así por la forma, viene de la letra griega chi, que es como una X, y ahorita le va a quedar un poquito más claro cuando veamos este salmo, el Salmo 8. Salmo 8 habla, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Empieza con una doxología, un tiempo de alabanza. Y después dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos sobre tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, ahí está hablando del dominio de Dios, de la creación. Él es el creador, por lo tanto, él tiene autoridad sobre la creación. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces se ve, nuevamente hay un continuo y después tenemos otros tres versículos que redondean este quiasmo. Habla de una alabanza para Dios, lo que es la autoridad de Dios o el control de Dios, que el reino de Dios que él tiene sobre la tierra y la bajeza del hombre. Pero después empieza la otra parte de la X, por así decirlo. Lo has hecho al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego vemos el señorío que de alguna manera el hombre tiene. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de los pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y después termina como, oh Jehová, Señor nuestro, con otra alabanza. Empezó con una alabanza, termina con una alabanza. Y esto es a lo que me refiero cuando les digo que es como una X, lo que es el quiasmo. Piensa con una doxología o una alabanza al reinado de Dios, la bajeza del hombre, la exaltación del hombre, el reinado del hombre, empieza después a cerrar el quiasmo y termina con una alabanza. ¿Cómo nos ayuda esto? A entender que el camino a la exaltación, en el reino de Dios, el camino a la exaltación va primero con la humillación. Es cuando el hombre se humilla, cuando Dios lo exalta, cuando es exaltado. Ahora, este salmo es citado en Hebreos capítulo 2 para hablar de Cristo, que es nuestro siervo por excelencia, ¿no es cierto? Vemos como, por ejemplo, Filipenses 2 nos habla de Cristo que no teniendo, no aferrarse a ser a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero después de haber expresado todo esto, el apóstol Pablo en Filipenses nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Entonces esto también se aplica para nosotros. En el camino de Dios, o en el reino de Dios, en los caminos, en las formas de Dios, el lugar, el camino a la exaltación es la
humillación. Y el entender un poquito lo que es la poesía hebrea nos ayuda a entender mejor esto, a entender mejor el Salmo y también a enseñarlo o predicarlo. En fin. En los quiasmos muchas veces la idea principal no está al final, en la conclusión, sino en medio. Nosotros en general estamos acostumbrados a que tenemos una introducción, tenemos el tema principal de lo que queremos enseñar y al final, en la conclusión, traemos la enseñanza principal, por así decirlo. En la poesía hebrea no, muchas veces el mensaje principal está en medio, por eso es un quiasmo, por eso es una forma de X. Es en el centro donde están las enseñanzas principales regularmente. Y nuevamente, esto tenemos que tenerlo en mente para poder entender mejor lo que el salmista está tratando de expresar. En Hebreos 8.1, de hecho, para mí, yo creo que Hebreos es un quiasmo mucho más grande, un quiasmo gigante. El punto principal, de hecho el autor lo dice, está en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo no está al final, sino casi en medio de lo que es el libro de Hebreos, es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Nuevamente, este es simplemente un ejemplo de que si entendemos un poquito lo que es la poesía hebrea, podemos entender mejor el mensaje para poder vivirlo, meditarlo y enseñarlo también, compartirlo con otros. Hay algunas figuras de lenguaje también, páginas 64 y 65 del volumen número 1, lo que vimos. Hablábamos de una de las metáforas, cuando una realidad es representada por otra. Pastor Roger hablaba del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Con 3 o 4 palabras, ¿cuántas verdades esa expresión no nos demuestra? Y eso que nosotros, a diferencia de muchas de las personas que estaban escuchando la audiencia original en sí del salmista, eran pastores o vivían en una sociedad de pastores, de agricultura, de ganado. Jehová es mi pastor, habla de sacrificio, habla de cuidado, habla de guía, habla de dirección, habla de estar al pendiente, habla de que provee para todas las necesidades, en fin. Nuevamente, es importante aprender estas cosas y usarlas para que podamos ir entendiendo mejor el texto bíblico. Un símil, una realidad que es comparada con otra usando la palabra como u otra similar. Toda esta información la saqué del volumen número 1, que se llama Métodos de Estudio Bíblico y Reglas de Interpretación, que usted ya debe de haber leído y aprendido. ¿Ok? Etcétera. Es simplemente una muestra para, de alguna manera, animarlo a que repase un poquito el volumen número 1 para que pueda, en la medida que estamos viendo ahorita el Antiguo Testamento y en marzo ya empezamos con el Nuevo Testamento, pueda aplicar esas cosas. Lo que usted no aplique, lo va a olvidar. Lo que no se aplica, se olvida. Y nuevamente, todo esto no es con el propósito de saber poesía hebrea, no es con el propósito de saber técnicas. El propósito de que los salmistas, los autores originales, usaban estas cosas era para ayudar en la enseñanza, la transmisión de conocimiento y memorización de pensamientos, ideas o conceptos. Y ese es el objetivo que debe haber en nosotros. Entonces, ahora sí, entrando un poquito en lo que es el libro de los Salmos, el libro en el hebreo se llama Tehilim, que significa alabanzas, pero la Septuaginta, que es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, utiliza otra palabra, utiliza la palabra mismor, que significa canción, y posteriormente lo traduce como salmos y le da el título, el nombre de salmoi o de salmos, que es el título que tenemos nosotros. Por lo tanto, por así decirlo, los salmos pueden ser canciones de alabanza o poesías de alabanza. The Bible Knowledge, este comentario dice, los salmos son las inspiradas. Y eso es algo que debemos de tener siempre en mente. Los salmos son palabra de Dios. Es Dios trayendo alabanza a sí mismo a través del salmista, del pueblo de Israel, etc. Pero es Dios, es palabra de Dios. Son las palabras
Los salmos son las inspiradas respuestas del corazón humano a la revelación de Dios de sí mismo en la ley, la historia y la profecía. Vamos a ver que los salmos tocan todos los temas principales, teológicos, históricos del Antiguo Testamento. Hoy les voy a compartir un poquito acerca de eso. Pero eso es importante, no es el salmista el que está hablando, es Dios a través del salmista. Y cuando uno toma eso en consideración, wow, hay algo importante que uno puede aprender. Página 161 de su material tenemos las estructuras y las divisiones. Tenemos el libro número 1, el libro número 2, el libro número 3. Son 5 libros en que se divide todo el libro de los Salmos, todo el salterio. 5 divisiones principales. Cada división tiene su propia doxología al final, su propia alabanza, su parte. Y el Salmo 50, que es con lo que vamos a terminar esta lección, es, por así decirlo, una doxología. Una doxología es una expresión de alabanza a Dios. El Salmo 150 es una doxología de todo el libro. Así que tenemos que entender eso, que tenemos que entender que los salmos es todo el ser del salmista o del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, respondiendo a la revelación de Dios, que para mí esa es la definición principal de los salmos, de lo que es la alabanza. Hay un bosquejo de los salmos en la página 164 también de su libro. El autor, en base a algunos comentarios judíos, divide el libro y considera que cada libro de alguna manera representa cada uno de los 5 libros del Pentateuco. Es interesante esa postura, esa posición. Yo considero un poquito que es difícil encontrar una estructura, por así decirlo, fija de los salmos. Para mí, más que como un edificio que sigue un plano específico, es como una catedral. Me encantó esa explicación que vi en uno de los comentarios que estaba viendo. Los salmos son como una catedral. Tiene su diseño, tiene su plan, pero las catedrales son construidas en cientos de años muchas veces, ¿no es cierto? Con tiempo. Entonces, por ejemplo, el aspecto de la creación está en todos los salmos, no solamente en el libro, en los salmos iniciales, ¿no? En el libro número 1, los 41 salmos. Entonces, pero es interesante cómo el autor del libro divide o trata de clasificar los salmos en 5 libros, correspondiendo a cada uno de los libros del Pentateuco. El libro número 1 son 41 salmos, con el libro de Génesis, Dios como creador. Vemos el libro número 2, 31 salmos, el Éxodo como redentor, Dios como redentor. Libro número 3, con el libro de Levítico, adora a Dios en el santuario, Dios es santo. Y así el libro número 4 también y el libro número 5. Entonces, eso está en su página 164. Para mí tiene un poco más, me ha ayudado un poco más a entender a los salmos cuando vemos una división en base a los tipos de salmos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es otra clasificación, como lo hay varias. Lo importante es nuevamente entender o tratar de comprender un poquito mejor lo que es el mensaje de los salmos. Algunos comentarios, los subtítulos, cada salmo tiene títulos y términos especiales. Rápidamente voy a mencionar 2 o 3 para simplemente despertar su curiosidad. Es interesante, esto sí, sí quiero que me pongan un poquito más de atención. Hay algunos salmos, por ejemplo el salmo número 3, lo que es oración matutina de confianza en Dios, ese sí es un título del editor, eso no es parte del texto bíblico. Pero en la siguiente parte, donde dice Salmo de David cuando iba de delante de Absalón, su hijo, eso sí es parte del texto bíblico. Tal es así que, por ejemplo, al lado, no sé si ustedes ven, es una Biblia hebrea. Esa es una Biblia que yo tengo, lo único que tengo está en inglés, así que no vean mucho el texto, pero es el mismo Salmo. Si ustedes miran, por ejemplo,
el Salmo número 1, que sería para nosotros, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, en la Biblia hebrea es el número 2. Adonai, Hamene Enemies. ¿Por qué? Porque ellos consideran Salmo y de David, cuando iba delante de Absalón, como el versículo número 1 del Salmo número 3. Entonces, hay una parte, algunos salmos tienen una parte que es una adición editorial, pero cuando hablan los subtítulos, términos especiales, esos sí son parte del salmo. Que por cierto, todo esto para hacerle ver y llamarle que tengamos atención. Muchas veces vamos directamente al texto. Leamos lo que son los subtítulos, ¿ok? Algunos autores, en los subtítulos a veces se nos dan los autores, se piensan que David tiene 73 salmos, Asaf, Coré, son los principales. Hay salmos anónimos, no se sabe quién es el autor. Por ejemplo, el Salmo 50 tiene un salmo, dice Salmo de Asaf, que se piensa a veces en la información que uno puede ver no hay consenso. Se piensa, por ejemplo, que esto pudo haber sido uno de los líderes de los cantores del templo. Entonces, simplemente Bien. información general. ¿Cómo es? Y, ok. Déjenme ver, alguien me está pidiendo. Déjenme quitarme esto de aquí. No sé qué está pasando. Ok. Muy bien. Notas litúrgicas y musicales, nuevamente, eso están en los encabezados de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 51, el músico principal. Salmo 32, un masquil, se piensa que es una canción o didáctica o artística, no hay consenso nuevamente en exactamente qué significan muchos de estos términos, pero nuevamente es importante que les pongamos atención. Un miktam en el Salmo 59, una oración silenciosa. Referencias históricas, eso es importante. Por ejemplo, el Salmo 3 es un salmo de David. Cuando huía, es parte del salmo, es decir, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esa historia está en 2 Samuel 15, 13 al 17. Entonces, nuevamente, eso nos da información acerca de lo que estaba pasando en la vida del salmista cuando escribió ese salmo. ¿Y por qué lo escribió? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Estaba alegre? ¿Estaba triste? ¿Estaba temeroso? Etcétera. Salmo 51, al músico principal de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Eso está en 2 Samuel 12. Esas son notas que de alguna manera eran parte del texto bíblico del Salmo, que son importantes nuevamente tener en mente. Algunos de los salmos, como veíamos en el material, los dos salmos principales es un salmo de alabanza, un salmo donde el salmista simplemente alaba a Dios por lo que Él es o por lo que Él ha hecho. Un salmo de lamento, son los dos salmos principales o los dos tipos principales de salmos, donde el salmista hay una queja, hay un hasta cierto punto reclamo para con Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esos son los dos salmos que voy a tomar un poquito, si me permite el tiempo, y ahondar un poquito en ellos. Tenemos el salmo de acción de gracias. Cómo debemos de aprender de los salmistas, ¿no es cierto? Aún en dificultades, aún en problemas, aún en situaciones, ellos daban gracias a Dios. Un salmo de acción de gracias. Tenemos salmos de confianza también. Es importante a veces identificar si es un salmo individual, donde es una persona hablando con Dios, pero también hay salmos en comunidad, donde el pueblo de Dios de alguna manera une su voz para clamar al Señor. Aunque en la mentalidad hebrea, yo creo que era más comunitaria a la mentalidad que nosotros tenemos más individualista. Entonces, aun cuando son salmos individuales, de alguna manera es el pueblo de Dios clamando, hablando a Dios, aunque sea solo una persona la que está luchando. Porque generalmente estaba hablando con Dios o expresando por lo que está pasando en base a lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Los salmos reales, se habla de un rey terrenal, pero también de un rey celestial, de un rey
divino. Específicamente los salmos mesiánicos, se habla de que viene un redentor, el Mesías prometido en estos salmos. Salmos 22 que Cristo cita en su momento antes de la crucifixión. Los salmos graduales, se piensan que estos salmos son 15 salmos. Se piensan, no hay un consenso tampoco en esto, pero se piensan que eran salmos que los peregrinos cantaban cuando subían a Israel, cuando venían a Israel. Podrían ser los peregrinos que venían de Babilonia, del exilio, subiendo a Israel, llegando a Israel, cantaban o recitaban o hablaban de estos salmos. Se piensa también que puede haber sido cuando los peregrinos llegaban todos los años a las festividades, a los festivales de Israel, llegando a Jerusalén. Se piensa también que pueden ser salmos que se cantaban en los escalones del templo, por eso se les llaman salmos graduales o de ascenso. Lo van a ver también en sus Biblias, ¿ok? Y los salmos imprecatorios, que son, estos para mí un tiempo en mi vida causaron un poquito de problema porque uno lee algunos de esos salmos y es realmente fuerte lo que el salmista está expresando, ¿no? En cuanto a la venganza y cómo le pide a Dios que actúe y que luche y que destruya a los enemigos. Vamos a hablar un poquito, nada más tengo una nota acerca de esos salmos, pero están ahí. Y tiene uno que, si quiere entender todo lo que es el libro de los Salmos, tiene que entender y lidiar un poquito, luchar también con esto, ¿no es cierto? Así que, muy bien. Sugerencias para la interpretación de los Salmos, página 163. Nuevamente, la exhortación a no tomar los Salmos simplemente como un material devocional, ignorando las reglas de interpretación. Repase su volumen número 1, su libro número 1. Los salmos nos muestran cómo debemos de responder. Es un ejemplo para nosotros, lo voy a ver en uno de los salmos que escogí. En medio de las tristezas y alegrías de la vida humana. En el mundo tendréis aflicción, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y la palabra nos habla acerca de el gozo general, pero también la tristeza en nuestras vidas de este lado de la eternidad. Bueno, los salmos es una excelente manera de expresar de una manera que glorifique a Dios esos sentimientos que están en nuestros corazones muchas veces. Entonces, nos ayudan en eso. Es Dios enseñándonos a través del salmista cómo debemos de levantar esas súplicas, lamentos, incluso quejas ante Él. Muchas veces pensamos que quejarse con Dios es pecado. No. He is big enough. Él es lo suficientemente grande para, primero, entender por lo que estamos pasando, pero también, si somos humildes y buscamos su dirección, responder a cada una de esas inquietudes. Lea primero la introducción a los libros poéticos, como les decía en el libro número 1, la naturaleza, la poesía y el paralelismo hebreos, y después el autor da algunas sugerencias para poder entender mejor o interpretar mejor los salmos. Observe cuidadosamente el texto. Todas estas informaciones están en su página 63. Simplemente me pareció importante recordar y hacerles ver estas sugerencias que él da. Consulte varias buenas traducciones de la Biblia. Yo creo que la mayoría de las traducciones que tenemos hoy son buenas, pero al consultar varias nos da un poquito, a lo mejor la misma idea, nos la expresa de una manera diferente que nos ayude a entender mejor. Ese debe ser el objetivo, tratar de entender de la mejor manera posible lo que Dios está hablando. Más que saber mucho, más que es, Señor, quiero escucharte, quiero saber lo que tú me estás diciendo, para nuevamente vivirlo, conocer más a Dios, vivirlo y también compartir con otros, ¿no es cierto? Considere el contexto histórico, es parte de la interpretación, de la exegesis. Identifique las palabras claves para estudiarles. A veces el salmista repite algunas palabras. ¿Por qué las repite? O expresiones. Descubra el significado
y propósito de las figuras del lenguaje, lo que hablamos de las metáforas, de los símiles en que uno ve en el lenguaje, pero nuevamente, si no conocemos estas figuras del lenguaje, no vamos a poder identificarlas. Y a lo mejor la interpretación que tengamos del texto no va a ser la más correcta. Verme aquí. Distinga las implicaciones teológicas. Vamos a ver algunas que los salmos me está diciendo acerca de Dios. Más que del salmista, primero es de Dios. Ya después podemos ver cómo esas implicaciones o enseñanzas teológicas, principios teológicos se pueden aplicar a nuestras vidas, pero empieza a ver qué es lo que esto me dice de Dios, del corazón de Dios. Entendiendo que los salmos, aun cuando fueron escritos por personas, son palabra inspirada. ¿Ok? Distinga las implicaciones mesiánicas, de alguna manera, ¿qué me enseña esto de Cristo? Lo vamos a ver en el Salmo 22. ¿Por qué Cristo antes de la crucifixión cita el Salmo 22? ¿Qué dice el Salmo 22? ¿Qué estaba pasando en la vida del salmista en el Salmo 22? En fin. Aísle la idea principal del Salmo. Busque la aplicación personal. Nuevamente está el proceso de observación, lo que el Salmo, lo que el pasaje dice, interpretación, lo que significa, y la aplicación. Cómo esto yo puedo vivirlo en mi vida diaria. Clasifica el Salmo y haga un bosquejo de él, como lo vemos en el ejemplo del material que tenemos en el libro número 2. Muy bien. Voy a tomar la oportunidad de hablar un poquito, ahondar un poquito en los salmos, en dos tipos de salmos, los salmos de alabanza y los salmos de lamento. ¿Ok? Entonces, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendice y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como el hombre pidiéndose, el salmista pidiéndose a sí mismo, bendice a Jehová, alaba su nombre. En medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, alaba al Señor. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué enseñanza nuevamente del salmista. A veces perdemos ese concepto de acción de gracias en nuestras vidas porque a lo mejor no tenemos lo que queremos, pero no le damos gracias a Dios por todo, todo lo que tenemos. Entonces, me gustaría tener en unos 5 minutos lo que es el concepto de alabanza, el concepto bíblico de alabanza, usando los salmos. Así que voy a hacer una anatomía, un estudio un poquito de lo que es la alabanza bíblica en los salmos. ¿Ok? Se puede hacer el caso basado únicamente en los salmos, obviamente es en toda la escritura también, pero si utilizáramos nada más los salmos, que el propósito de la existencia humana es el de alabar a Dios. El propósito para el cual usted y yo fuimos creados es para alabar a Dios. Y si no alabamos a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, vamos a alabar a la creación, a cualquier otra cosa, pero vamos a alabar, fuimos creados para alabar. Así que me encanta lo que dice el Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin o el propósito del hombre? El fin o el propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por cierto, ambas cosas, alabar y gozo, van de la mano. Cuando uno alaba a Dios, hay gozo uno aún, puede ser, incluso en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas de la vida. Entonces, esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, obviamente, cuando Pablo dice, ya sea que comáis o bebáis o haced cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero eso lo podemos ver utilizando los salmos, qué es qué es realmente la alabanza. Y ahí es donde me gustaría compartir un poquito con ustedes 2 o 3 cositas acerca de la verdadera alabanza. Yo creo que si queremos que nuestras congregaciones o las personas con las que nosotros de alguna manera a lo mejor estamos sirviendo como pastores o como líderes, si queremos que crezcan, el aspecto de alabanza, el concepto bíblico de alabanza, no solamente necesita ser enseñado, sino necesita ser recordado constantemente y modelado, no solamente hablado, sino vivirlo en nuestras vidas.
Así que me tomé un poquito de tiempo para hablar lo que es, en base a los salmos, la alabanza bíblica. Primero, antes de ver algunas características de la alabanza bíblica, entender que Dios se goza en nuestra alabanza. El Salmo 22 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así como los querubines levantaban el trono de Dios, dice la palabra que el trono de Dios, Dios está, las alabanzas, Dios vive o mora sobre las alabanzas de su pueblo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que nos debería de exhortar a constantemente estar alabando al Señor nuevamente por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, el Salmo 69. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o de becerro que tiene cuernos y pezuñas. Entonces, lo primero que vemos es que Dios se goza en medio de nuestra alabanza. Y lo vemos en los salmos. Salmista, aún en los salmos de lamentos, vemos que el salmista no termina con las quejas. Aunque trae muchas quejas al Señor, él termina con algo más, que es alabar al Señor. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, la alabanza comienza en Dios, no comienza en el ser humano, comienza en Dios, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por su pueblo. En otras palabras, si Dios no se hubiera revelado, nosotros no pudiéramos alabarle como Él se merece. Y nuevamente, por eso tenemos que darle las gracias. Salmo 81, 8 al 10 dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Le recuerda esto? ¿Le recuerda algo a usted este pasaje? Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio 5, donde están el decálogo, la ley. El salmista está recordando eso. Muchas veces vemos los mandamientos como cosas que tenemos que hacer, pero los mandamientos no empiezan con reglas o mandatos, empiezan con una declaración de lo que Dios es. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy. Empiezan en el carácter de Dios, en la persona de Dios. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos de mí, no santificarás el día de reposo, no te harás imágenes, no mentirás, en fin, todo lo demás viene como consecuencia, pero empieza en la revelación de Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El salmista parafrasea eso, que te hizo subir de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu redentor, yo soy tu creador, yo soy tu sustentador. Yo soy tu escudo y tu fortaleza. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo soy tu proveedor. Cantar a Jehová, dice el Salmo 9, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. El que usted hable de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho en su vida es una alabanza que trae gloria al Señor. El centro no está en nosotros, no debe de estar en nosotros. La atención no debe de estar en nosotros. Debe estar en el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, la alabanza no empieza en nosotros. ¿Cuántas veces han venido personas de la congregación y me dicen, pastor, me llenó la alabanza? A veces me dicen, no me gustó la alabanza. Y digo, bueno, qué bueno, porque la alabanza no era para usted. Pero aun cuando me digan, Señor, pastor, me llenó la alabanza, le digo, hermano, la alabanza no era para usted. La alabanza es para el Señor, que es el único digno de recibir toda nuestra alabanza. Entonces comienza en Dios, no solamente agrada a Dios, sino comienza en Dios la verdadera alabanza. Pero también la alabanza entonces sí, es una respuesta de la creación a la revelación de su creador. Me encanta la definición de McCain, cuando dice, alabanza es la ofrenda de todo el ser a Dios. No solamente de nuestra mente, no solamente de nuestra boca, no solamente de nuestra voluntad, no solamente de nuestros sentimientos, es la ofrenda de todo el ser a Dios. Por lo tanto, somos llamados a vivir vidas de alabanza, no a tener un tiempo de alabanza, a vivir alabanza, a vivir, que nuestras vidas sean una ofrenda de todo nuestro ser
a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Estad quietos y conocer que yo soy Dios, dice el Salmo 46. Seré exaltado entre las naciones. Tenemos el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria, nuevamente la creación, no solamente el ser humano, sino la creación cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si el cielo y las montañas y los mares alaban a Dios, ¿cómo yo no lo voy a alabar? Pero nuevamente tenemos que tener claro el concepto bíblico de alabanza. No es solamente un canto, no solamente es un momento, no solamente es una oración, es una vida ofrendada, entregada a mi Señor, a mi Redentor, a mi Creador. Bendice, alma mía, el salmo que veíamos al principio. Oh Jehová, y bendiga todo mi ser, mi santo nombre. Nuevamente, su santo nombre. El salmista se exhorta a sí mismo a entregarse completamente. Bendice, alma mía, mi alma, todo mi ser, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Eso es un paralelismo, como hablábamos, y nuevamente eso nos ayuda a entender a veces un poquito mejor. Cuando habla de alma, muchas veces pensamos que es el espíritu, que es el hombre interior. No, aquí dice todo mi ser, la segunda parte del versículo número 1. Es un excelente ejemplo de cómo el paralelismo hebreo nos ayuda a entender un poquito mejor el mensaje. Pues la alabanza es la respuesta de la criatura y de la creación a su creador. Por lo tanto, la alabanza es para Dios. No la dejemos solamente para el domingo por la mañana. Demostrada, la respuesta debe estar demostrada en una vida, como les decía, de alabanza y servicio. Ese es el otro aspecto que a veces nos olvidamos. Alabanza, vamos a ver más adelante, significa servicio, servir a Dios. Vemos, por ejemplo, el Salmo 100, dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, pero mire el paralelismo, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Alabar es servir. No podemos separar las dos cosas. Servir es alabar. Yo alabo a Dios sirviendo a Él y a las personas que están a mi alrededor. Yo sirvo a Dios y a las personas que están alabando, que están a mi alrededor, alabando como una muestra de alabanza para Dios. Lo vemos, todos no sabemos este versículo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nuevamente, el capítulo 12 empieza diciendo Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Pues todo lo que expresó y explicó y enseñó del capítulo 1 al capítulo 11, todo lo que Dios es y lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros. Pablo empieza lo que es la aplicación práctica, Romanos capítulo 12, diciendo, hermanos, por todas esas misericordias, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico. Pablo tenía una mente muy lógica, ¿no es cierto? En base a todo lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo no? Esta es la manera que debemos de vivir. ¿Cómo no? Es lo lógico, lo natural. Pero mire, por ejemplo, cómo traduce este mismo pasaje la traducción al lenguaje actual. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, por todo lo que se habló en los primeros 11 capítulos de Romanos, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¡Wow! Y esto se ve más claramente todavía en una versión en inglés, la ASV, American Standard Version, donde habla, por ejemplo, la última palabra, lo que es el servicio. La nota a esa palabra dice, uno puede decir servicio o worship, alabanza. Es el mismo concepto, es la misma raíz del concepto de alabar, es servir es alabar. Y creo yo que esto tenemos que enseñarlos, más que enseñarlos, modelarlos. A veces hablamos muy bonito, ¿no es cierto? Pero debemos modelarlos en nuestras vidas, que alabar a Dios es una actitud de servicio, una entrega total de servicio a Él y a las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor.
Los salmos de lamento. Me gustaría decirle que en mi vida todo ha sido color de rosa, que no ha habido problemas, que no ha habido tormentas, pero no es la realidad. Y Dios lo sabe. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, los salmos de lamento, nuevamente, mire por ejemplo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Póngase en el corazón, en los zapatos del salmista. ¿Por qué está tan lejos de mí mi salvación? ¡Wow! Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo a Dios y no respondes. Clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay reposo para mí. Entonces, me gustaría también tomar, así como tomé un tiempo para ver los salmos de alabanza, los salmos de lamento, cómo nosotros podemos, por así decirlo, quejarnos a la manera de Dios o de una manera que glorifique a Dios y que sea de edificación para nuestras vidas y los que están a nuestro alrededor. Nos vamos a ver, porque los salmos de lamento nos enseñan. Dios se lamenta. Hay todo hay un libro que se llama Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el problema no es lamentarnos cuando tenemos problemas, dificultades. Esa es otra cosa. Yo creo que debemos de aprender en nuestras iglesias a que sea un lugar donde las personas puedan expresarse cómo se sienten. A veces una persona viene, hey, tengo ansiedad, estoy abrumado, y en lugar de enseñarles a lo mejor con un salmo la manera que debe de expresar esa inquietud, las juzgamos. Les decimos, hey, ¿qué no tienes fe? No creo que sea la manera. Debemos de aprender un poquito a ayudar a las personas a expresar cómo estén. Jesús tomaba a las personas donde ellas estaban y de ahí empezaba a hacerles ver, a que levantaran sus ojos hacia él, a que había esperanza, en él había esperanza. Pero es bueno aprender a lamentarse para poder también enseñar a otros cuando pasen por las mismas dificultades. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero para poder entender la manera bíblica de lamentarse, debemos desarrollar dos cosas. Una perspectiva bíblica de la soberanía de Dios. No lo que usted cree, no lo que me enseñan a mí, sino lo que dice la palabra acerca de la soberanía de Dios. Y lo otro es una perspectiva bíblica del sufrimiento y dolor en la vida de la humanidad en general, pero en la vida del cristiano también. Vemos, y creo que el pastor Roger nos habló un poquito acerca de esto, del porqué del sufrimiento. Usted tiene que tener un concepto claro y bíblico de que el sufrimiento no solamente es inescapable. En el mundo tendréis aflicción, pero también Dios usa el sufrimiento de una manera especial. De la manera que yo he conocido más a Dios, de una manera más íntima, no ha sido en los momentos felices de mi vida. En los momentos felices de mi vida le doy gracias a Dios, me gozo, pero son los momentos difíciles, los momentos donde aparece ya no hay salida. Wow. En las noches oscuras del alma, como se le llamaban algunos escritores antiguos. Ahí es donde conocemos a Dios, su poder, su misericordia, su gracia, sus promesas de que, aunque a veces no nos quita del valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Él nunca nos deja ni nos desampara, como está su promesa en su palabra. Él está con nosotros. Entonces, que desarrollar, entender bien eso y tener claro esos conceptos para entonces poder tener una perspectiva bíblica de lo que es el lamento. Muy bien. Los salmos de lamento son ejemplos para nosotros, nuevamente, nos muestran la diferencia entre el quejarnos a la manera de Dios o al quejarnos a la manera del hombre. Y sí, rápidamente me gustaría tener, quejándonos a la manera del hombre es esperando de Dios lo que pensamos que Él nos debe dar. ¿Cuántas personas, y su servidor es un ejemplo en un tiempo de mi vida, nos alejamos de Dios porque no nos dio lo que queríamos, cuando Él nunca nos prometió eso que queríamos? Entonces, nuevamente, es una manera de entender que
Cuando nos quejamos a la manera de Dios, esperamos de Dios lo que Él promete que Él nos dará. Él sí cumple esas promesas. Encontrando la solución en la carne, versus encontrando la solución en Dios. Vamos a ver que el salmista regresa siempre a Dios. Aun cuando se queja, él regresa a Dios. Dudando de Dios y criticando su justicia. Yo no, muchas veces cuando pasan cosas en nuestras vidas dudamos de la bondad, de la gracia, del amor de Dios. Pero cuando nos quejamos a la manera de Dios, podemos confiar en Dios y su justicia y la vemos más clara en esos momentos de, a lo mejor, oscuridad en nuestras vidas por lo que estemos pasando. Nos quejamos más en lugar de cultivar más alabanza y agradecimiento cuando lo hacemos a la manera de Dios. Puede resultar en alejarnos de Dios, pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, cuando entendemos, vemos los salmos y cómo el salmista, aún en medio de sus quejas, de sus lamentos, él regresaba continuamente a Dios. Resulta en una devoción permanente en él. Revela un corazón que cuando lo hacemos a la manera de Dios, nos quejamos a la manera del hombre, perdón, revela un corazón que solo es devoto a Dios hasta el punto que Él hace por nosotros lo que nosotros queremos. ¿No ha estado ahí usted? No solamente no ha visto otras personas estar ahí, pero no hemos estado nosotros ahí, absolutamente. Pero a la manera de Dios revela un corazón devoto a Dios, punto. Nuestra confianza está en el Señor, no el que Él conceda o no las peticiones de nuestros corazones. Entonces, en los salmos, si uno identificar, hay una queja, hay un patrón en los salmos de lamento, una queja del salmista. Y nuevamente, si algunas personas llegan con ustedes quejándose, déjenlos que se quejen. Va a haber un tiempo, eso le expresa un poquito dónde está su corazón y a lo mejor le va a dar una ventana, una mejor manera de ayudar a esa persona a lidiar con lo que está pasando. Identifique la petición, generalmente después de la queja hay una petición, ahorita lo vamos a ver con un salmo. Pero mire cómo el salmista siempre se tiene que recordar a él mismo dónde está su confianza. Y por último, cuando hace eso, el salmista adora al Señor. Ahora, muchas veces Dios no había resuelto lo que le había concedido al salmista lo que le estaba pidiendo. Pero en ese momento mi confianza no está en que Dios, en que yo entienda todas las cosas o en que Dios responda a todas mis oraciones. Mi confianza está en un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios que me muestra lo más grande, el amor más grande que puede haber en el mundo. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en enviar a su Hijo a morir para pagar por mis pecados y yo pueda ser reconciliado. Pero no solamente recibir el perdón de pecados, sino poder ser reconciliado con Él, poder tener comunión con Él. Patricia, ¿tiene café? Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 13. Vemos la queja, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidas para siempre? ¡Wow! Qué manera de hablar con Dios, ¿no es cierto? Y nuevamente, ese era el corazón del salmista. Y a veces nosotros, aun cuando estamos en problemas, nos da, no sé si vergüenza, si nos da pena venir al Señor y decir, Señor, siento que no estás conmigo, siento que me has olvidado, como le decía, me olvidarás para siempre, Señor, como decía el salmista. No, no, no. Expresar nuestro corazón ante el Señor. Y después hay una petición, Señor, mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Pero después vemos en el versículo número 5 la confianza del salmista. Mas yo en tu misericordia he confiado. Wow. En tu justicia, en tu carácter, en tu amor. En eso he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y por último, hay una exhortación de alabanza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjense que las circunstancias del salmista no habían cambiado absolutamente nada. Lo que había cambiado era su actitud en su corazón acerca de lo que Dios es y de lo que lo que Dios había hecho ya en la vida del salmista. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces ahí está la queja, la petición, la confianza, la alabanza.
Y los salmos, en general, los salmos de lamento siguen ese patrón. ¿Qué enseñanza tenemos? ¿Qué ejemplo que seguir? ¿No es cierto? Y nuevamente, todo esto vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que es no solamente Dios, sino también el ser humano por excelencia, el ser humano perfecto. Los salmos imprecatorios, simplemente una notita. Imprecar significa proferir palabras que expresan el vivo deseo que alguien sufra mal o daño. Tenemos que tener cuidado con estos salmos porque a veces las expresiones son fuertes, pero hay dos, tres cositas. Primero, el salmista pide que Dios se vengue. Él no dice, yo voy a tomar venganza. Él deja la venganza a aquel que realmente todo lo ve y que es justo, para destruir los enemigos de Dios o a veces los enemigos de él. Pero aun cuando era para destruir a los enemigos de los enemigos de él eran los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, el enfoque está en Dios, no en uno. Y por último, para redimir el nombre de Dios o el suyo. Entonces, nuevamente, aún en los salmos imprecatorios donde se pide incluso la destrucción de los enemigos, el enfoque está en Dios, en su nombre, en su reino, en su pueblo. Y pide el salmista algo que no ajeno a todo el testimonio, el testimonio en el resto de las escrituras, que dice que Dios destruirá a sus enemigos. No está pidiendo nada fuera del carácter de Dios, como se muestra en el resto de las escrituras, ¿no? Muy bien, algunos temas teológicos, déjeme ver cómo estamos con el tiempo. Los salmos cuentan toda la historia redentiva del Dios, de su pueblo. Vamos a ver un poquito aquí, por ejemplo, el salmo de la creación, el salmo 104, bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Habla de la creación. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. En fin, hay salmos que hablan de la creación de Dios y alaban al Señor por su poder, su eterno poder y su deidad, como dice. Vemos a Israel y a los patriarcas también. Se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo, lo que es Israel, con gozo, con júbilo, escogidos, Salmos 105, 42 y 45. Y nuevamente termina con un aleluya, con una gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú eres y lo que tú has hecho para con tu pueblo. Vemos el Éxodo. Después entró alguien me está pidiendo aquí cambiar que el material, no sé quién sea. Y Jacobo moró, multiplicó su pueblo en gran manera, los hizo más fuertes que sus enemigos, cambió el corazón de ellos, en fin. Está hablando aquí del Éxodo. Aquí habla, por ejemplo, de la esclavitud de Israel. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales. En otras palabras, nuevamente, el salmista está recordando todo lo que es la historia, de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho en la historia. Y nuevamente, ¿cuántas veces nosotros necesitamos ser más que enseñados, recordados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Es una enseñanza también. Vemos, por ejemplo, la liberación de Israel, no solamente la esclavitud, sino la liberación. Cuando salió Israel de Egipto, el Salmo 114, la casa de Jacob, del pueblo extraño, Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. Entonces, nuevamente, el salmista cuenta toda la historia. En los salmos está toda la historia redentiva de Dios para con su pueblo. En este salmo, el Salmo 68, está lo que es los 40 años en el desierto, el Sinaí, los 40 años en el desierto y la conquista en un solo salmo. Interesante. Lea este salmo y va a ver que cuando habla de tú saliste delante, es cuando el Señor lo sacó, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Está hablando acerca de cuando el pueblo, por su desobediencia, estuvo vagando en el desierto, pero habla el versículo 10 también, los que son de tu grey han morado en ella, de la conquista, de que Dios no solamente los saca del pueblo de Egipto, sino que los lleva a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y eso nos debe recordar nuevamente que Dios no solamente no nos quiere rescatar de nuestros pecados, pero también quiere que tengamos
una comunión con Él, que es su presencia, su amor, su misericordia, que le conozcamos, le sirvamos, le alabemos, ¿no? La monarquía, Salmo 78, yo a veces lo utilizo para trabajar un poquito con los líderes. Dice, eligió David a su siervo y lo tomó de sus majadas. Detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó, y ya está hablando de David, conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Está hablando aquí de David, cómo el Señor lo llama, cómo el Señor trabaja en su corazón y cómo después, con la misma pericia de sus manos de David, él puede hacer el propósito para el cual Dios le llamó, que fue ser rey de su pueblo Israel. Yo creo que en cuanto a liderazgo debemos de aprender un poquito de este salmo, que lo más importante no son las capacidades de la persona, es primeramente lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? A esta persona enseña bien, a esta persona habla bien, a esta persona esto. Empieza primeramente con el llamado. Eligió a David su siervo. El llamado a servir a Dios es una elección de Dios y es por gracia. Y después dice el versículo 72, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Esa persona tiene corazón de siervo. Y si no, hay que trabajar en eso antes de darle cualquier responsabilidad. ¿Cuántos dolores de cabeza? Yo no he pasado, y cuántos dolores de cabeza no han de haber pasado algunas personas que cometieron los mismos errores conmigo. De trabajar en mi corazón, de entender que el liderazgo cristiano es un liderazgo de siervo. Y la muestra más maravillosa la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual no vino para ser servido, sino para servir. Él sí que es Rey de Reyes y Señor de Señores, vino para servir, para dar su vida por el rescate de muchos. Entonces vemos la monarquía expresada en los salmos, el exilio y el retorno, los puse juntos porque aun cuando había una promesa de castigo, dentro de esta misma promesa había una promesa de regresar, de retornar, de sacarlos de ahí de Babilonia, donde el Señor los había mandado, para traerlos a donde ellos deberían de estar. Entonces el Salmo 137 nos habla de eso. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, estaban en Babilonia, estaban tristes, y el salmista recuerda, ¿no? Si me olvidare, el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, que no hable, que sea mudo, sea manco, si de ti no me acordare. Mire la tristeza. Pero no se quedó ahí. Como dice Isaías 57, no contenderé con ustedes para siempre. Salmo, y Jeremías 25 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y los traeré, los redimiré. Y el Salmo 126 habla de eso. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de su pueblo, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, ya no de lamento, sino de risa. Muy bien, una contraexhortación, por así decirlo, final. Así como les pedí que no tomáramos simplemente los salmos como un material devocional, les pido también que no los veamos simplemente como algo que estudiar. Sigamos el ejemplo del salmista que decía, alabar a Jehová en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabarle son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a aleluya, todo lo que respira. Entonces, que no sea solamente nuestra mente meditando y estudiando los salmos y enseñando los salmos, sino sea todo nuestro ser. Eso es lo que agrada al Señor. Así que con esto vamos a tomar un tiempo para poder, si tienen alguna pregunta, Pueden abrirle el micrófono si va a hacer una pregunta, hermano o hermana, y después puede apagarlo otra vez. Amén, buenas noches, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Alina Cuevas. Tenía una pregunta y una inquietud.
volviendo atrás al libro de Génesis 7 y 8, y le iba a hacer una pregunta acerca de la época de Noé, trayéndolo al presente, trayéndolo a la época de nosotros ahora. Que usted me explicara un poquito con breve palabra la época de Noé atrás como un significado ahora, a la época de Noé ahora. Bueno, rápidamente, como usted, Alina, ¿verdad? Amén. Ok. Rápidamente, como tú dijiste, Alina, la historia de Noé es parte de la historia redentiva de Dios. El autor principal no es Noé, ni sus hijos, ni las esposas de sus hijos, es Dios. Y algo que tenemos que aprender dentro de la historia de redención de Dios es que Dios siempre que trae redención trae juicio también. Así como trajo redención y salvación para Noé, para sus hijos y las esposas de sus hijos, también trajo juicio ante el pecado, ante la iniquidad. Por lo tanto, primero debemos de entender la misericordia de Dios, que aun cuando pudo haber raído de la tierra a la humanidad, no lo hizo. Trajo redención. Pero también debemos de cultivar un temor sano y bíblico ante Dios, de que Él castiga el pecado. Es paciente, como dice el apóstol Pedro, es paciente no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para salvación, no para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Eso rápidamente sería una aplicación actual de lo que es la historia de Noé. Que nuevamente, Noé no es el autor, aunque se habla que es un hombre bueno, un hombre justo, no es el autor principal, es Dios, trayendo redención en medio del pecado. ¿Alguien más? Amén. Gracias, pastor. Con mucho cariño. ¿Alguien más Pastor, tiene alguna pregunta de lo que hemos comentado aquí? sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Rodríguez de Colombia, Villavicencio. Ricardo, ¿cómo está, Ricardo? Muy bien. Bueno, era más que una pregunta, es un aporte, pues hoy creo que nos queda muy claro de cómo en los salmos, en lo que nos explicaba, se revela de que el servicio es, es ese tipo de alabanza y de adoración que le rendimos al Señor. Y no es el servicio, dejamos de verlo ya entonces como No. muchos hermanos lo ven como un paso ¿Ricardo? transitorio, como un paso transitorio en el cristianismo, sino Sí. que el servicio debe ser una adoración continua en nuestras vidas, que no se sirve por un momento determinado, sino que el servicio debe ser continuo mientras que estemos en este mundo, en la trayectoria que Dios nos tenga en este mundo, es entonces adorarle en el servicio continuo. Absolutamente. Me llevó Mu- años entender eso que tú estás diciendo, Ricardo. Muchas Que la gracias. alabanza al Señor es una vida de servicio y el servicio debe ser también en alabanza, en otras palabras, para Dios, porque a veces Sí, servimos claro. para nosotros, ¿no es cierto? No Eso para no habla de una alabanza. comunidad, sino que se sirve a la comunidad, pero es como el servicio a Dios, Para la gloria de Dios, para la exactamente. gloria de Dios, sí, señor. Muchas gracias. Y, de nada, Ricardo. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, de lo que hemos compartido? Sí, buenas. Adelante. Sí, Maridalia Espinal, Santiago Rodríguez. Realmente hubo algo ahí que realmente trató con mi corazón de una forma muy bonita
y a la vez también me confronta. Y es cuando dice el ejemplo de que, wow, ¿te gustó la alabanza a un hermano? Y dice, no, no me gustó hoy cómo adoraron. También he sido parte de ello. Por ejemplo, cuando una persona no lo hace con excelencia, cuando uno ve como que no lo hace con el ánimo, el amor, el deseo que debería entregarlo, y las personas se nota que no lo recibieron de una forma como muy grata, pero en realidad, si nosotros analizamos lo que es entregar una verdadera adoración a Dios, es saber lo más importante, si Dios realmente la recibió, si se complació nuestro Señor al nosotros adorarle. Lo demás no importa. Por ejemplo, ahora mismo usted me escucha afónica, pues Sí. por gripe, por ejemplo. Pero si yo desde el interior de mi corazón elevo una adoración a Dios, en donde su presencia se siente de manera poderosa, y yo quiero que sea mi Padre Celestial que la reciba, pues la va a recibir, independientemente de que las personas que me rodeen digan, pero se escucha horrible, pero Dios está viendo la intención de mi corazón. Amén. Así es, hermano. Como dijiste tú, lo más importante es cómo recibió Dios esta alabanza, no como nosotros la hemos escuchado o como la hemos visto. Absolutamente. Gracias por tu comentario. Pastor Bien, Gregorio, a la misma vez creo que debemos de siempre aclarar o tratar de darle lo mejor al Señor. Eso comienza con el corazón, pero creo que cuando estamos hablando de talento o llamado a la música, seas un músico o un cantante, yo creo que uno tiene que darle al Señor lo mejor de lo que el Señor nos ha dado a nosotros en la iglesia. A veces en la iglesia no hay mucho talento en el sentido de que no van a sonar siempre lo más lindo, profesional, pero lo hace con un buen corazón. Pero a la misma vez hay personas en la iglesia que sí tienen voces muy bonitas. Y yo creo que es importante también no, porque a veces podemos caer en el otro extremo, diciendo, como lo hago con sinceridad para el Señor, no importa, ¿verdad? Entonces, si uno es líder de música en la iglesia o está tratando de coordinar la música, la alabanza en la iglesia, pudiese ser a veces que ponemos personas que no dan con la nota o que no saben tocar el instrumento, ¿verdad? Habiendo otras personas que a lo mejor sí lo pueden hacer con más excelencia. Entonces creo que ambas cosas tenemos que sostenerlas. El corazón, todo brota de un corazón puro y lindo y que quiere alabar al Señor sobre todo, pero a la misma vez tenemos que practicar, tenemos que perfeccionarnos más, tenemos que darle siempre al Señor lo mejor. Entonces quería solamente aclarar esos dos puntos ahí que creo que son importantes como líderes y pastores en la iglesia que estamos guiando la Grey y los diferentes ministerios, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar cualquier don. A lo mejor una persona le gusta enseñar, pero de verdad no enseña muy bien, tiene que prepararse mejor. Pero aquí tengo otra persona que tiene más preparación y puede a lo mejor comunicar un poco mejor la palabra de Dios. Entonces, creo que tenemos que dar lo mejor a la iglesia en la predicación, en la alabanza, en la enseñanza, en las misiones y todo, hacerlo todo con excelencia, dado los recursos que Dios nos ha dado. ¿Entiende? Entonces, solamente para traer esa otra parte. sí. Yo creo que empieza, como tú lo decías, Roger, en el corazón. Si lo hacemos para Dios, somos llamados a hacerlo lo mejor que nosotros podamos, ¿no? Absolutamente. All right. Si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, Roger, entonces puedo pasar el control para ti. Bueno, hermano, gracias por la excelente lección esta noche y enseñanza. Ha sido de gran bendición, creo que para todos nosotros. Hemos sido edificados, hemos aprendido y ha sido de gran ayuda para todos nosotros esta noche. Así que, hermano, los que llegaron un poco tarde, oren por nosotros. Salimos para El Salvador el 1 de febrero hasta el 6 de febrero, mi esposa y yo. Así que les pido que oren por nosotros, nos tengan en oración. También el pastor, el director Facioli, Fernando Facioli, se va para Brasil también la semana que viene. Así que ambos vamos a estar fuera, vamos a estar en El Salvador, yo y él va a estar en Brasil. Y recuerden que ahora en marzo comenzamos la nueva clase de Nuevo Testamento. Así que los coordinadores, por favor, traten de
obtener todos los nombres de los hermanos que van a continuar con el estudio del Nuevo Testamento y se lo pueden mandar a la hermana Getsy Brown, que es la administradora de Leadership Outreach. Y entonces necesitamos saber ya para finales de enero, principios de febrero, ya la cantidad de libros que debemos de ordenar. Y también si usted conoce de algún otro pastor, algún otro líder que quiere entrar en nuestro seminario, eso sería ahora en marzo también con el libro del Nuevo Testamento. Así que ayúdenos a promover esto y compartir con otras personas. Y el resto de ustedes, asegúrense de estar al día con las lecturas, mirando las presentaciones de los diferentes libros del Antiguo Testamento que hemos dado y llegar bien a la meta, que es terminar esta materia para estar preparado entonces para continuar con el Nuevo Testamento. Así que muchas gracias de nuevo, Pastor Gregorio. Excelente trabajo en esta noche. Que Dios esté con todos ustedes, la bendición de Dios con todos ustedes y que, bueno, nos veremos entonces la semana que viene con el favor de Dios en una clase pregrabada. Así que, Señor, gracias esta noche por tu bondad para nosotros en capacitarnos más sobre el libro de los Salmos y gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestro corazón, nos has edificado, hemos aprendido y Señor, para ti es la gloria. Así que gracias por el pastor Gregorio, bendícela ricamente a él, a su esposa, a sus nietos, a su iglesia y bendice a cada pastor, a cada anciano, cada líder que nos está escuchando y que es parte de nuestro seminario. Ponemos nuestro viaje a El Salvador y el del pastor Facioli a Brasil. Ambos la semana que viene, que tú nos bendiga, nos cuide y nos use y que podamos regresar con bien a nuestros hogares. Así que gracias, mi Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a alabarte hasta el día que nos lleva a tu presencia. Gracias, Jesucristo, por la muerte tuya en la cruz, la sangre carmesí derramada por cada uno de nuestros pecados. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos en la República Dominicana que están bien tarde fuera de la casa, porque allá el horario es un poco más tarde, pero gracias que veo que están ahí y para adelante. Gracias, pastor. Allá, los pastores allá en la República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en todos los lugares que nos están visitando en esta noche. Así que la bendición de Dios con todos ustedes. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones.